Bueno, pues otra vez aquí, recordar que habíamos dejado el otro día acabado ese número gordo para poder quedar bien con el alcalde y salir del apuro de dame un número en una mañana. Y el siguiente paso que dijimos que íbamos a hacer es ahora vamos a hacer un cálculo exhaustivo de un servicio de recogida. Bien, pues a eso es a lo que nos vamos a enfrentar hoy en este bloque número 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de este bloque? Primero, vamos a fijar ya la ciudad tipo de la que hablamos en el tema 1. En el tema 1 se habló, cuando se hablaba de recogida, además, si no recuerdo mal, de una ciudad tipo. Vamos a elegir una ciudad tipo a la que le iremos añadiendo características que será sobre la que calcularemos los diferentes ejercicios que tengamos que hacer. ¿Vale? Entonces, la que veremos ahora es una ciudad tipo con un casco histórico, una zona de ampliación. Luego, cuando la vemos, os describo cada una de sus características. Bien, pero esa ya nos va a acompañar siempre. Cuando hagamos limpieza viaria estará ahí, cuando hagamos otras actividades estará ahí, será siempre la misma ciudad sobre la que caerá el ejemplo. En el caso del servicio de recogida, ¿qué vamos a calcular? Pues como dijimos antes, en el número gordo, la contenerización, la recolección, en este caso el transporte. Antes hemos pensado que el vertedero estaba muy cerca, pero en el caso de este ejemplo, el vertedero ya no va a estar tan cerca, con lo cual el transporte va a tener un peso importante. Lavado de contenedores, mantenimiento de contenedores y recogida de muebles enseres. En eso no hemos cambiado nada respecto al número gordo que hicimos en su día que fue hace 15 días, si no me equivoco. ¿Qué sucede? Y vuelvo a recordar lo que os dije de ese número gordo. Probablemente no sea la panacea, pero sí os va a permitir ahora ver todo con una perspectiva superior de un elemento mucho más complejo. Quizás sin haber ese número gordo sencillo, ver todos los componentes sería más difícil, ver todos los componentes que vamos a ver ahora. Bueno, en primer lugar vamos a decidir cómo es nuestra ciudad tipo. La ciudad tipo está compuesta de una localidad principal y de 2 pedanías. Pedanías, barrios, hay muchas definiciones. 2 localidades que no están pegadas al núcleo principal, pero sí integradas en el mismo municipio. Entonces, tenemos dentro de la localidad principal tenemos un casco urbano central, típicamente casco histórico, calles estrechas, edificios bajos, bueno, pues como cualquier casco histórico que tenemos en nuestras ciudades. Luego tenemos una zona 1 de calles amplias y edificios más altos en referencia al casco histórico, pero corresponden a la primera zona de crecimiento de la ciudad, no son lo que es la zona 2. La zona 2 son grandes avenidas y altos edificios residenciales y probablemente de oficinas. Bien. Yo creo que se comprende cómo es cada una de las 3 zonas. Y luego las pedanías, bueno, pues son pedanías de casas bajas y sin mucho más que comentar sobre ellas. Datos que ya tenemos que tener de nuestra población tipo. La población, 65.000 habitantes. A lo largo de todo el curso, el ejemplo que hagamos usando esta población será de 65.000 habitantes. Metros lineales de eje de calzada. Siempre recordar que el bordillo no es lo mismo que el eje de calzada. 110.643. Y de esta misma forma aparecen los metros lineales de eje de calzada de cada una de las zonas que conforman esta ciudad tipo. Del casco urbano central, de la zona 1 que son 40.000, de la zona 2, de la pedanía 1 y de la pedanía 2 que son 5.600. Bien, ya empezamos a tener datos de nuestra ciudad tipo, ya empezamos a poder empezar. Ya podemos empezar a jugar con esos datos, ya vamos a poder empezar a jugar con datos. Bien, comencemos con la contenerización, como en el otro caso. Y lo que vamos a hacer es comprobar, tanto en la contenerización como en la recogida, la situación actual y su validez. Porque vamos a inventar la rueda si resulta que ya funciona el sistema tal cual está y responde a nuestros ratios. Veamos cuál es la situación actual, conozcámosla y comprobemos su validez. Parámetros básicos de la contenerización actual. Tenemos frecuencia de recogida, 6 días de cada 7. Es lo que nos marca nuestro político y es lo que tiene que mantenerse. Generación anual de residuos, 22.403 toneladas. Ratio de generación en kilogramos por habitante y día, 0,94. Hombre, alguien puede decir, ese ratio nos parece un poco bajo. Cuando estamos hablando siempre ya de 1,2 prácticamente en España. Tengamos en cuenta que cuando se citan encuestas de cuál es la producción por habitante y día en cualquier país, en cualquier región que tenga más localidades,
Se está asociando a los residuos sólidos urbanos otros residuos que son asimilables, pero que no nacen de la localidad. Es decir, si yo tengo a 300 metros una fábrica que genera un montón de cartonaje porque ahí desembala un montón de piezas, pues me voy a encontrar con que la cantidad de basura que llega a la planta de tratamiento de ese municipio es mucho más alta, sin lugar a dudas, pero no es de mi ciudad. Por lo tanto, un 0,94 kilos por habitante y día es muy razonable para una ciudad, de sus propios residuos. Luego, la generación media, volvemos a recordar lo que nos pasó en el número gordo que hicimos antes. Teníamos, por un lado, la producción media y la producción punta. Producción media era la de los martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y luego producción punta, la de la noche del domingo al lunes. ¿Vale? Era punta porque era lo que llamábamos el día doble, y se había juntado la basura del sábado más la basura del domingo, que no era simplemente multiplicar por 2. En este caso, la generación media son 65.000 kilogramos y en el caso de la generación punta, 104.650 kilogramos. Datos perfectamente conocidos, es nuestra ciudad, nos pesan la basura cuando vamos al vertedero, luego por lo tanto son perfectamente conocidos. La contenerización. En el casco urbano central no hay contenedores, se hace todo por bolseo. En las zonas 1 y 2 tenemos 908 contenedores de 1.100 litros y en las pedanías 1 y 2 tenemos 96 unidades de 800 litros. Esa es la contenerización actual y toda la información necesaria para conocer y poder evaluar si esa contenerización es adecuada o no lo es. Bien, para ello nos vamos ahora a la siguiente tabla. En la siguiente tabla volvemos a recordar algunos de los valores que hemos puesto en la tabla anterior, pero simplemente para que sirvan de canalización para llegar a los finales, que son los que nos importan. Vienen a ser algo así como de recordatorio, para cuando lo veáis en la pantalla y veáis los de abajo, no tengáis que ir más atrás en el vídeo, sino que estáis viendo ambas cosas de forma simultánea. La población, puedo decir cuál es la población, 65.000 habitantes, los metros lineales, la frecuencia actual, la recolección del día doble y del día normal, la capacidad que tienen los contenedores. Ya incluyo un factor que es la densidad de los residuos en contenedor. En este caso he considerado 0,095 kilogramos por litro. Si un día queréis hacerlo, esto es una bobada. El problema es la selección que hay que hacer dentro de vuestra ciudad para que estadísticamente sea representativo. Pero si no es que es tan tonto como coger un contenedor de 240 litros, llevarle a una báscula de peso de suelo, con los residuos que tiene, quitar luego los residuos, volver a pesar el contenedor y tenéis la cantidad de kilos que pesa ese contenedor. Si habéis medido hasta dónde llega la basura del contenedor o la habéis llenado a tope, pues ya sabéis cuál es su densidad. Es tan sencillo como eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso es sencillo de hacer, pero ¿cuántas muestras tengo que hacer de esto para que sea representativa de la densidad de los residuos que hay en mi ciudad? Eso ya no es tan sencillo. Bien, vayamos entonces a los cálculos. Vamos a comprobar primero el índice de seguridad del día doble. Estamos verificando que la contenerización que ya tenemos en nuestra ciudad nos es adecuada o no nos es adecuada. Residuos en el contenedor. Residuos en contenedor serán la producción del día doble, los 104.650 kilos que antes hemos visto, pero menos 9.660 del casco urbano central, porque esos no están contenerizados. Luego yo tengo que absorber en los contenedores 94.990. Bien, eso en litros, ¿qué significa? Pues lo divido por la densidad que antes habíamos citado y en este caso era de 0,095 kilogramos por litro. Y me da casi 1 millón de litros de necesidad de contenedor para que yo pueda afrontar, sin que haya basura fuera de los contenedores, el día doble. Bueno, ¿qué seguridad me da esto? Si yo necesito casi 1 millón de litros, necesito 999.895 litros de capacidad de contenedor y tengo, que lo hemos visto antes, 1.075.000 litros, resulta que tengo un 7% de margen de seguridad, que para el día doble es mucho más que suficiente. Por lo tanto, bien en cuanto al día doble. En cuanto al día medio, en el día medio la operación es básicamente la misma. Aquí resultará que los residuos que yo tengo que contenerizar son 65.000. ¿Por qué? Hombre, porque el día doble, recordemos que siempre afecta a 2 días de la semana, mientras que el día normal es un día de la semana. Por lo tanto, la cifra es más baja y es la que hemos visto antes. ¿Qué debo de hacer? Quitarle también los 6.000 que corresponden a un día normal, los residuos del casco histórico.
Entonces al final me quedan 59.000 kilos. Bueno, pues lo divido por su densidad, me dice que necesito 621.000 litros de capacidad. Como tengo 1.075.000, tengo un margen de seguridad del 42%. ¿Podría afinarse un poco en el sentido de que el 7 también podríamos bajarle un poco? Depende de lo que nos exijan al final en cuanto a coste económico. El 7% del día doble no es un mal valor. La gente suele estar utilizando entre el 0% y el 10%, con lo cual el 7% del día doble no es un mal valor y él fija el valor del 42% del día medio, evidentemente, porque es la cantidad de contenedores que hay. Bien, nos faltaba una cosa, la distancia entre puntos de recogida. Todos los viales con contenedores son 94.000 metros, pero claro, porque son 110.000 menos 16.000 del casco histórico. Bien, ¿cuántos puntos de recogida tengo yo? Pues recordemos que hemos visto antes que en el casco histórico no había contenedores, en el casco, en la zona 1 del casco urbano, había contenedores, uno por cada punto de recogida. En la zona 2, la zona de avenidas más amplias, había 2 contenedores por cada punto de recogida y en las pedanías también un contenedor por cada punto de recogida. Por tanto, los puntos de recogida que tenemos son 714. ¿Qué distancia tengo? Pues entonces lo único que hay que hacer es dividir los 94.000 metros de todo menos el casco histórico que no tiene contenedores entre 714 y me da 132 metros, un número muy razonable de distancia entre puntos de recogida, tan razonable que al final, es decir, si estamos viendo que son 65, 70 metros desde la puerta de salida a la calle de cualquier señor donde se encuentra el contenedor, más que razonable. Cifras incluso de 200 se barajan sin demasiadas complicaciones. Bien, pues ahora hemos visto que el sistema funciona, los resultados son válidos cuando hablamos de todo el conjunto, pero ya sabemos que al final, si el conjunto se compone de 4 elementos, puede estar que un elemento sea muy alto, uno muy bajo, y al final el resultado sigue siendo el mismo, pero es necesario conocer qué pasa en cada una de las zonas, cómo se comporta cada una de las zonas por separado. Entonces, la primera que vamos a ver es la zona 1. La zona 1 es la zona de primer crecimiento de la ciudad, es decir, el crecimiento más antiguo de la ciudad. Tiene una población de 20.000 habitantes, su frecuencia como todas 6 de cada 7, la generación era 20.000 de media, 32.000 el día punta. Los puntos de recogida son 328, recordemos que tenía una unidad de un contenedor de 1.100 litros por cada punto de recogida. Los metros lineales que tiene de viales son 41.000 y si hacemos el cálculo, como hemos hecho el anterior, el índice de seguridad para el día medio nos sale un 41,7% y para el día doble un 6,1%, en la misma línea que lo que hemos visto en el conjunto del municipio. La distancia media entre puntos de recogida también es óptima, 125 metros. Vista la zona 1, vamos con la zona 2. Recordemos que la zona 2 era aquella de amplias avenidas y edificios más altos, la zona más moderna de la ciudad. Bueno, pues ahí tenemos 35.000 habitantes, la frecuencia del servicio es la misma, la generación de residuos en el día doble es 56.000, en el día normal 35.000, tiene 200 puntos de recogida, 290 puntos de recogida, y en cada punto de recogida hay 2 unidades de contenedores de 1.100 litros. Y bien, si operamos como operamos para todo el municipio, nos encontramos con el índice de seguridad del día medio, nos sale un 42,3%, el del día doble un 7% y está prácticamente clavado a la media que sale de todo el municipio. Distancia entre puntos de recogida 125 metros como en el caso anterior. Veamos qué sucede en la pedanía número 1. La pedanía número 1, con una población de 3.000 habitantes, tiene 64 contenedores de 800 litros, uno por cada punto de recogida. Bien, si operamos como hemos hecho en los otros casos, el índice de seguridad del día medio nos sale un 38,3%. Aceptable. Tengamos en cuenta que estábamos hablando al principio, en la entrega anterior, de que un 25% se consideraba como razonable, que de alguna manera cuando uno diseña la recogida de una ciudad considera que los contenedores están llenos al 75%, luego tienen un margen de seguridad del 25%. Estamos en márgenes del 38%, luego estamos tranquilos. Llegamos al índice de seguridad del día doble y se queda prácticamente en el 0%.
Cuando lleguemos a la propuesta de nueva containerización hablaremos de si hacemos o no hacemos algo con ese 0%. Distancia media entre puntos de recogida, 175, razonable para ser una zona ya de edificaciones mucho más bajas. En la pedanía número 2, pues con 1.500 habitantes tiene 32 contenedores. En cada uno de esos contenedores, en cada punto de recogida hay un contenedor de 1.100 litros y los resultados que obtiene son 38,3% de índice de seguridad del día medio, como para quedarnos tranquilos. El día doble vuelve a suceder como el caso anterior, es prácticamente cero. Y la distancia media entre puntos de recogida son 175, ya es mayor que las que hemos ido viendo hasta ahora, pero se debe a que es una población de 1.500, básicamente una población de ámbito casi rural. Entonces, no es problema que allí estén a 175 y es que además las casas están más separadas que en el otro caso. En el caso de la pedanía 1 es a lo que quiero referirme. Bueno, pues salvo la preocupación que nos ha quedado del 0,01% en la pedanía 1 y la pedanía 2 de seguridad del día doble, el resto bien nos deja tranquilos. El valor medio ha coincidido con el valor correspondiente a cada una de las 4 zonas. Algo que de alguna manera siempre se suele hacer, o se intenta hacer si se tiene tiempo para ello, es verificar el índice de llenado de los contenedores. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con que estén el 99% al 100% y el 1% al 25% y que se suponga que 30 contenedores están prácticamente medio vacíos y que de alguna manera podríamos compensarlo trasladándolos a otros lugares o eliminándolos. Eso no lo detecta el cálculo que hemos hecho hasta ahora, simplemente se puede detectar yendo a ver cada contenedor, levantando la tapa y decir, este está lleno al 75, vale, este está lleno al 50, vale, este al 100, este al 100, este al 100. No hay otra posibilidad, pero nos da esa agilidad de ya no quedarnos con los 390 unidades que salen de media, sino de saber que de esas 390 unidades resulta que tengo 30 llenas al 25% y las otras 260 llenas al 100%. Entonces es cuando llega el momento de decidir en la ubicación de los contenedores, qué hacemos con los contenedores que se encuentran en esa situación de estar prácticamente vacíos. Es el momento de implantación cuando esta información se pone sobre la mesa. También en el momento de diseño es importante porque podemos plantear agrupar esos contenedores o simplemente eliminar alguno. Bien, aunque solo sea para que no veáis números todo el santo rato, digo, bueno, vamos a hablar un poquito de otro tema que es importante, que es el anclaje de los contenedores, y por lo menos pongo alguna foto que hace un poquito más entretenido el árido mundo de los números al que os llevo sometiendo ya desde la última entrega, y esta estoy haciendo prácticamente lo mismo. La sujeción de los contenedores es tan vieja como los contenedores. Lo primero que más o menos se dio a emplear en su día eran unos aros que se clavaban en el suelo y que hacían lo mismo que los volardos de ahora, impedir que los coches accedieran al terreno del contenedor. Con la llegada de los contenedores de carga lateral eso se hizo más importante para que los movimientos no fueran demasiado exagerados e impidieran la descarga del contenedor. Entonces, bueno, esa fue la solución tradicional, la que se ha venido usando durante mucho tiempo, pero de repente alguien se da cuenta de una cosa, y es que el día que hace mucho viento, esto si no me equivoco es Santander, el día que hace mucho viento y están vacíos los contenedores, pueden acabar volando por las calles y aceras. Entonces, una empresa, yo creo que de La Coruña, corregidme si me equivoco, sacó adelante el modelo que veis a la derecha de arriba, que es un sistema que lo que hace es enganchar al contenedor. Es decir, ese contenedor ya por mucho viento que haga no es posible que se mueva. Al ciudadano no le afecta, dado que él levanta la tapa exactamente igual, no le afecta esa otra vara que es más pesada y sería más compleja de levantar, pero bueno, en cambio evita que zonas muy ventosas y con mucho viento durante muchas veces pues tengan un problema serio de ver los contenedores dando paseos por las calles. Luego, la otra que pongo encima de la mesa es una tradicional, yo creo que puede ser, no Córdoba, no recuerdo qué ciudad es, en la que de alguna manera lo estamos viendo es que se está apantallado el contenedor. Eso simplemente es disimular el contenedor para que su visión no moleste al ciudadano. Claro, porque habitualmente están hechos un asco y cualquiera los deja a la vista. Bien, es otra solución ya no para proteger el contenedor de los coches, sino para darle imagen. De estas hay muchísimas, cada urbanista ha ido diseñando la suya y bueno, pues
Su único problema es que no deberían tener sentido, es decir, el contenedor ya es bastante impacto visual como para que eso no sea también un impacto visual serio, pero bueno, los urbanistas tienen mucho más que decir que yo en este criterio. Y luego nos queda ese tercero que estoy viendo ahí con un bulón y con un aro, que lo que os voy a agradecer es que algunos me llaméis y me digáis cómo funciona este sistema de sujeción, porque no lo conocía, me lo han puesto en la foto, pero no lo conocía. Así que ya tenéis un deber, intentad decirme cómo se sujeta el contenedor utilizando ese sistema de aro y bulón. Bien, ya hemos visto cómo es la situación actual de la contenerización en nuestra ciudad. Ya vamos a llamarla nuestra ciudad, ya no ciudad tipo, porque es con la que tenemos que convivir todos los vídeos que realicemos, ejemplos, ejercicios prácticos. Bien, vamos a ver cuál es nuestra nueva propuesta. La nueva propuesta es la siguiente. Cuando los cascos urbanos históricos son muy antiguos, lo cierto es que a veces ni hay aceras y si las hay son muy pequeñitas. Las calles son sumamente estrechas. Imaginaros Toledo, entonces el barrio de la Judería. Entonces ahí es prácticamente imposible colocar un contenedor, pero no todos los cascos históricos son así, ni son así en toda su extensión. Entonces he pensado que era bueno mandar a un especialista a esta nuestra ciudad a verificar si no se podía contenerizar algo del casco urbano central. Y ha dicho que sí, que él es capaz de colocar la suficiente cantidad de contenedores como para cubrir el 65% de los residuos, que en el resto no queda más remedio que mantener el bolseo. Entonces, ya es un cambio. Podrá ser aceptado o no por la Administración, porque lo que de alguna manera técnicamente sea plausible puede resultar que le hemos puesto los contenedores en la parte más atractiva del casco histórico que tiene, con lo cual dirá, mira, será factible, pero no lo vamos a colocar. Bien, en la determinación del número de contenedores del día doble, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los kilos de basura del casco urbano central por ese 65% que es contenerizable, y resulta que tenemos una capacidad o una necesidad de contenerización de 66.000 litros. Bien, si queremos un índice de seguridad del 10%, aquí ya no dejamos al libre albedrío el índice de seguridad del día doble, ya decimos que como mínimo el 10%, necesitaríamos 72.000 litros. Si esa cantidad la divido entre los contenedores que voy a poner, que de 2 ruedas son los más grandes, porque así hay menos unidades, son de 360 litros, pues necesito 202 unidades de contenedores de 360 litros. Podría haber puesto contenedores de 240 litros, contenedores de 120 litros, más pequeños. Pero lo que sucede es que una vez que impactas visualmente, ya casi da igual que sea de 240 que de 360. Entonces, el de 360 me permite poner menos contenedores, que es lo que todos procuramos. Contenerizarlo, sí, para que de alguna manera el servicio pueda prestarse mejor y los ciudadanos tengan un servicio de recogida hermética, pero impidiendo que haya un gran número de contenedores, siendo capaces de reducir al máximo el número de contenedores. En cuanto a la zona 1, aceptable, nada que decir de ella, no hay ningún comentario. Tal cual está planificada, tal cual creo que se puede ejecutar. Bien, en el caso de la zona 2, donde por cada punto de recogida siempre hay 2 unidades de 1.100 litros, lo que se va a apostar es poner una unidad de 2.400 litros, es decir, una unidad de un contenedor de carga lateral. Con ello, no tenemos 2 elementos en la vía pública en cada punto de recogida, tenemos solo uno, con lo cual el impacto es menor, y a partir de ahí pues podemos planificar un servicio de recogida con equipo de carga lateral que necesita menos recursos y que por lo tanto puede ser un ahorro para el ayuntamiento. Bien, ¿qué pasa el día doble con este cambio nuestro a los contenedores de 2.400 litros? Bueno, pues la generación en el día doble en la zona 2 es de 56.000 kilogramos, lo que son más o menos unos 600.000 litros de capacidad. Tenemos 290 puntos de recogida, cada uno de ellos con un contenedor de 2.400, luego tengo 696.000 litros de capacidad. Tengo un índice de seguridad del 15%. Perfecto, está por encima del 10, es un poco alto,
Pero tengamos en cuenta una cosa. En el caso de la carga lateral, la contenerización tiene que ser más holgada que en el caso de la carga trasera. Es decir, cuando en la carga trasera estábamos diciendo que los contenedores deberían diseñarse para estar llenos al 75%, es muy probable que en la carga lateral escuchéis hablar de índices de llenado del 65%. Porque de alguna forma estamos encontrándonos con que ahí no hay un operario que coja la bolsa y la eche al camión. Está solo el conductor. Por lo tanto, que haya más sitio de la cuenta siempre es positivo. Y por último, en las pedanías 1 y 2, pues el día doble con seguridad casi nula, ¿cómo lo vamos a solucionar? De una manera muy sencilla. Vamos a cambiar los contenedores de 800 litros por contenedores de 1100 litros. Y con eso hemos conseguido ya el índice de seguridad razonable que precisamos y además, hombre, no, y además no hemos eliminado más puntos de recogida, no se han eliminado ningún punto de recogida, solo se ha hecho esa transformación para que el día doble sí tenga un porcentaje de seguridad más razonable que el 0, que es el que salía en su momento. Bien, el trabajo de conocer una recogida actual, el trabajo fundamental es el de conseguir la mayor información posible sobre la contenerización existente, ya la hemos estudiado, y luego la mayor información posible sobre la recogida. Es decir, veremos que hay empresas que para diseñar el servicio de recogida mandan a una serie de personas con muchos años de experiencia a que visiten las ciudades. Llegan allí, ubican puntos de recogida razonables en función de las características que ellos tienen en cuenta, radios de giro de las calles, anchura de los viales, definiendo ya casi prácticamente cuál es el camión que es posible que pase por aquí. Bien, esto las grandes empresas sí disponen de ese personal, pero vamos a pensar que nosotros no. Y entonces, si nosotros no disponemos de ese personal, y yo no he dispuesto de ese personal en las dos empresas en las que he estado, no te queda más remedio que hacer lo que lo hemos llamado siempre una toma de datos. Una toma de datos que lo que consiste es en ver, intentar conocer cómo se está prestando el servicio en ese momento en la ciudad. Algunos tachaban que por copiarlo, no, sino sencillamente porque hay cosas que seguramente ya se han evaluado por la empresa en 8 años o 10 que puede llevar allí y se están haciendo de la mejor manera posible. Y lo que detectemos que no es de la mejor manera posible, siempre lo podemos cambiar en nuestro proyecto. Vale, ¿qué tomamos de datos en una ruta de recogida? En primer lugar, horarios. Apuntamos la hora de salida del parque de maquinaria. Apuntamos la hora de llegada al primer punto de recogida de la ruta 1. Recordemos que eso es lo que estábamos utilizando cuando estábamos viendo el ejemplo del número gordo. Apuntamos la hora a la que se llega al último punto de recogida de esa primera ruta. Luego, anotamos lo que tarda en llegar a la planta de tratamiento, lo que tarda en vaciar en la planta de tratamiento y lo que tarda en volver de la planta de tratamiento al primer punto de recogida de la segunda ruta. Y por último, sean las rutas que sean, lo que tarda desde el último punto de recogida, desde la planta de tratamiento a las instalaciones cuando ya el equipo deja de prestar su trabajo. A ver, es muy importante la toma de datos, muy importante. Probablemente es la única forma de que podáis diseñar con exactitud un servicio. Yo os he dado herramientas para poderlo intentar aproximar. Pero si hay que hacerlo con exactitud, hay que volcarse en la toma de datos. Dejando a un lado lo que estáis viendo en pantalla, una toma de datos se planifica de la siguiente manera. Cuento las cientos que puedo haber planificado yo. La toma de datos tiene como fin, en primer lugar, disponer de la cartografía adecuada para poder seguir los vehículos, porque lo que vamos a hacer es seguir los camiones. Entonces, disponer de la cartografía adecuada, prepararla al tamaño que permita a la persona que tenga que ir marcando por dónde va el camión hacerlo con fluidez y sin necesidad de empezar a buscar N hojas. Mi gente, en la mayor parte de los casos, decía, no, dame un plano grande, que yo me doble, que ya me lo iré desdoblando, y no cientos de A3 que luego no hay forma de saber a qué A3 le corresponde la vinculación con el que estoy utilizando en este momento. Vale.
Tenemos eso, material, bolígrafos y demás. No os riáis, que alguna vez hemos llegado a algún sitio y resulta que la gente se le había olvidado el bolígrafo y a ver cómo haces una toma de datos sin bolígrafo. Pero bueno, bien, hay que conocer de dónde salen los equipos. Uno sale a la calle y preguntarle a la señora que se encuentra de frente de dónde salen los equipos de recogida, pues como que no se lo va a saber decir. Pero vamos, hay 22 situaciones en las que te lo van a contar, desde el policía municipal hasta un barrendero. Conocido de dónde salen los equipos, tenemos que saber cuántos equipos salen. Podemos intuirlos por el número de habitantes, pero como depende tanto de los viajes que tienen que hacer a la planta de tratamiento y de la velocidad de recogiendo, pues igual la intuición nos falla, por exceso o por defecto. Entonces lo que se solía hacer es, se le colocaba una persona durante 24 horas, más de una persona evidentemente, durante 24 horas, verificando cuáles eran los camiones que entraban y salían, y a qué hora lo hacían y a qué hora volvían. No vaya a ser que fuera un camión que salía una hora a hacer los mercadillos y volviera otra vez. Ese no era un camión de recogida. Bien, ya hemos definido cuáles son los camiones de recogida, incluso sus matrículas, porque la persona que estaba allí tiene tiempo de hacer esas cosas, de anotar el tiempo de salida, la matrícula, incluso el personal que lleva, si es que no va metido en cabina y se le escapa y no puede verlo, pero hasta eso podría identificar. Bueno, pues ya sabemos que son 6 camiones. ¿Ahora qué se hace? Pues la operativa es la siguiente. Resulta que cogemos a 2 personas y las montamos en un coche. Una de las personas, su misión conduciendo es que no se le escape el camión de recogida. Y la otra persona, su misión es que no se le escape el itinerario que está haciendo el camión y algunas otras cosas más. Que no se le escape el camión de recogida, parece que dices, hombre, a un coche no se le va a escapar, se escapa. Como quiera el camionero, se escapa. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ponerlos a la entrada del parque de maquinaria y en la medida en que vayan saliendo los camiones de recogida, ir colocando un coche detrás de cada uno de ellos. El que va tomando datos va pintando el itinerario que va describiendo sobre el plano el equipo. Si tiene tiempo y es un hombre hábil, debería apuntar en cada punto de recogida el número de contenedores, la tipología, si están o no desbordados y el estado de conservación. Eso sería magnífico. De todo eso me conformo con la situación de desbordamiento de los contenedores, porque lo otro lo puedo hacer al día siguiente por la mañana. Es raro los sitios donde van a cambiar el número de contenedores que hay por la noche frente a los que hay durante el día. Bien, y de los recolectores, identificar capacidades es muy simpático, como les decía, para que poder calcular cuál es la capacidad que tiene un determinado camión, si es de 20 metros cúbicos, de 16, 18, contar los travesaños que tiene. Es decir, en la caja tiene varios travesaños que actúan de elemento de rigidez y con eso seremos capaces de identificar cuál es la capacidad del camión. El estado de conservación, evidentemente. ¿Qué tenemos en el servicio actual? Pues en el casco urbano central tenemos un equipo. Un equipo que en la ruta 1 lo hace con el conductor número 1 y 2 peones. Y la ruta 2 la hace con el conductor número 2 y 2 peones. ¿Qué está sucediendo? Pues que el conductor 1 se lleva, primero deja los peones en el camión del conductor 2 y él lleva su carga de la primera ruta. Cuando se llena el camión de la segunda ruta, el conductor 2 deja a los operarios en el parque de maquinaria y se lleva a verter la carga que él ha recopilado en su segunda ruta. Bien, ¿qué sucede ahora en las zonas 1 y las pedanías 1 y 2? Las junto porque los camiones también se juntan a la hora de prestarles ese servicio. Bien, aquí tenemos dos equipos, a los que llamaremos equipo 2 y equipo 3. El equipo 2 está dedicado a la zona 1, que exclusivamente a la zona 1. Y su funcionamiento es activarse mediante el sistema de intercambio de contenedores. Un conductor deja un camión vacío y se lleva el lleno. Es decir, cuando completa, este equipo 2 tiene 3 rutas. Cuando completa la primera ruta, en vez de ir con el camión, el conductor al vertedero, lo que hace es que le está esperando otro conductor con un camión vacío. Ese otro conductor se coge el camión lleno, se lo lleva al vertedero y de alguna manera ya están trabajando otra vez el mismo equipo en realizar la ruta 2. Ese es un ahorro de tiempos importante, dado que si no, pues los 2 peones tendrían que ir hasta la planta de tratamiento sin hacer absolutamente nada. O sea que el planteamiento no es malo. ¿De acuerdo?
Tiene un problema, y es que al final de la segunda ruta y para empezar la tercera, pues el intercambiador, el camión no llega a tiempo del final de la ruta, entonces tienen que esperar en el parque de maquinaria, y eso, como veremos, supone algún tipo de horas extraordinarias. El equipo 3 completa la zona 1, lo que falte de hacer del equipo 2, y hace las pedanías 1 y 2. En la ruta 1 hace la zona 1 y la pedanía 1, en la ruta 2 hace la pedanía 2. Y el viaje a la planta de tratamiento, porque es un viaje, lo hace todo el equipo de recogida, el conductor y los 2 peones. Esto es lo que hemos ido identificando, porque una cosa que hemos hecho es que cuando hemos acabado de hacer ese seguimiento al que hacíamos referencia, lo hemos plasmado en limpio, por decirlo de algún modo, todo sobre un plano, para ver cómo es el servicio de toda la ciudad. Eso se hace sobre todo para determinar calvas, zonas donde no ha habido recogida y que estamos sin información. Pero también en ella plasmamos ya lo que voy comentando, todo lo que acontece, la ruta 1 donde acaba, que viene ahí otro camión y se va a vertedero, es decir, también se anota ahí. En la zona 2 tenemos también 2 equipos y también ambos operan cambiando de camión. En la pantalla que estáis viendo ahora, lo que hacemos es tabular todo aquello que hemos ido comentando hasta ahora. Si, por ejemplo, tenemos número de orden del equipo, el equipo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Zona de actuación, casco urbano central en el caso del equipo 1. En el caso del equipo 2, la zona 1. Recursos humanos, estaríamos con un conductor y dos peones. Y recursos materiales, un CRC de 10,5 metros cúbicos. Y como recordar que había 2 camiones, el segundo también es un conductor y 2 peones y un CRC de 10,5 metros cúbicos. Por haceros el recordatorio, pensar y recordar que habíamos detectado que en la zona del casco histórico había un equipo que acababa su ruta 1 lleno el camión, dejaba a los 2 operarios en otro equipo que tenía su propio conductor y estaba vacío para que siguieran haciendo la ruta 2, y él se iba a la planta de tratamiento. ¿Vale? Y a partir de aquí tenemos, pues bueno, instalaciones fijas al primer punto de recogida. Pues hay 6,5 kilómetros de distancia y tardan 6,5 minutos. Del primer punto de recogida al último punto de recogida, pues estamos hablando que tenemos 13,187 kilómetros y emplean 198 minutos. Tened en cuenta que del primer punto de recogida al último punto de recogida están recogiendo. Acordaros, una velocidad de 10 kilómetros por hora y todas estas historias sería lo razonable. Último punto de recogida, la planta de tratamiento, pues está la planta a 71 kilómetros, una distancia muy alta, y tarda 61 minutos en hacer ese trasvaso. Ese trasvaso, ese desplazamiento desde el último punto de recogida a la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento está poco tiempo, hasta 15 minutos, y luego tiene que volverse a hacer ya no 71 kilómetros, sino 75, porque va al punto en este caso va a la instalación fija, porque ya ha completado su jornada, con un tiempo empleado en volver a la instalación fija de 65 minutos. De la misma manera podríamos ir viendo cada uno de los demás conceptos que aparecen para cada uno de los demás equipos. Bien, hemos visto el caso de la ruta 1. Las otras 2 tablas que acompañan a estas son las correspondientes a la ruta 2. Tienen los mismos parámetros, los mismos conceptos, los recursos que le correspondan, como estáis viendo en la pantalla, y como hay incluso alguna ruta algún camión que tiene 3 rutas, pues también se ha incluido la ruta 3, donde vuelve a repetirse el primer punto de recogida hasta el último, del último punto de recogida a la planta de tratamiento, la estancia en la planta de tratamiento, la salida de la planta de tratamiento hacia las instalaciones fijas, porque ya es la última ruta. Bien, es decir, de alguna manera se contemplan todas las posibilidades. Para este caso, el máximo son 3 rutas, pues son las 3 rutas que se han contemplado, que en este caso el que hace 3 rutas es el correspondiente al equipo 2. Todos los tiempos que hemos estado viendo hasta ahora tienen que buscársele una utilidad. ¿Para qué me sirven? Me sirven para diseñar un nuevo servicio de recogida si yo quisiera cambiar el servicio actual, y me sirven también para poder comprobar
¿Cuál es la eficacia del trabajo? ¿A qué me refiero con la eficacia del trabajo? A que haya horas extraordinarias o horas que no se trabajan, porque eso realmente afecta mucho a la economía de la contrata y suele ser una batalla fundamental de cualquier jefe de servicio. Por lo tanto, si me encuentro con eso, me hace pensar en que tengo que remodelar un poco el servicio, porque si lo mantengo como está, no voy a poder salvar esa situación de horas extras y de horas perdidas. Bien, en la tabla que estamos viendo, bueno, y antes de que nos salga, le hemos puesto en la parte superior el concepto de tiempos muertos. Os decía antes que la gente tiene 30 minutos más o menos de descanso por convenio con el colectivo, y luego unos 10 minutos se le suele dar para poner en marcha el camión, mirar un poco niveles y demás, y luego varios abierto de otros 10 minutos, con lo cual se suele considerar que cada ruta de recogida tiene aproximadamente unos 50 minutos de tiempos muertos, los 30, los 10 y los 10. Tiempos muertos que no son productivos, es decir, que sí se suman para determinar cuál es la carga de trabajo en tiempo que tiene el operario, pero que no son productivos. Bien, si nos vamos al equipo número 1, al análisis de tiempo, pues vemos el conductor número 1 que dice, bueno, pues los 6,5 primeros minutos, pues si no me equivoco, en la tabla eran los que se desplazaba desde la planta, desde las instalaciones fijas hasta el primer punto de recogida. Los 198 eran, si no me equivoco, los minutos que empleaba recogiendo los contenedores en esta primera ruta. Los 61 minutos eran los que empleaba en desplazarse a la planta de tratamiento. Los 15 minutos los que estaba en la planta de tratamiento. 65 minutos porque el punto de recogida de la segunda ruta estaba un poco más lejos y tarda un poco más. 65 minutos es lo que tardaba entre la planta de tratamiento y el primer punto de recogida de la ruta 2. Y por último, los 50 minutos de tiempos muertos. Bueno, pues este equipo ha trabajado 397 minutos, son 6 horas 37 minutos, es una jornada. Estamos planteando que de alguna manera son 6 horas 40 minutos, es algo que no he comentado. Vamos a pensar que esta gente trabaja 40 horas a la semana, de lunes a sábado, es decir, 40 dividido entre 6, son 6 horas 40 minutos. Bueno, pues este equipo ha trabajado 6 horas 37, perfecto, absolutamente de libro. Bien, pues ya sabemos que aquí lo tenemos horquillado, pero claro, vamos a ver qué sucede en nosotros. No voy a repetiros otra vez la suma, que la podéis hacer vosotros tranquilamente. Me voy ahora a la segunda ruta del equipo 1, es decir, a la segunda ruta del casco histórico, al C2 que aparece en pantalla. Vuelven a sumarse la salida del parque de maquinaria, el tiempo recogiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso nos da que el tiempo empleado por este operario en realizar este trabajo es de 270 minutos, es decir, 4 horas 30 minutos. Cada día estoy perdiendo 2 horas 10 minutos. Eso es dinero. Todo lo que tenga que ver con personal es dinero. Entonces, tener semejante dislate de pérdida de horas cada día de trabajo es muy serio. Pero ¿y los peones? Porque claro, como los peones no siempre van a la planta de tratamiento, sino que a veces se les dejan las instalaciones fijas, en este caso los peones tienen un tiempo sobrante porque emplean 5 horas 14 minutos de 2 horas 52 minutos cada día. No podemos plantear un servicio de 6 horas en el que el 30% del servicio se estén los operarios sentados sin hacer nada. Es decir, este servicio va a haber que remodelarlo. Venga, nos vamos al equipo número 2. El equipo número 2 nos sale 6 horas 36 minutos, la jornada completa, perfecto. Los peones nos salen 6 horas 36 minutos, perfecto. El conductor siguiente, que es el conductor intercambiador, recordar que en el equipo número 2 era el que hacía la zona 1, solamente la zona 1, entonces es el que tenía 3 viajes. ¿Por qué? Porque había un conductor intercambiador que le dejaba siempre que se llenaba el camión, le dejaba un camión vacío y él se marchaba con el lleno a vaciar el vertedero. Bien, pues este equipo, este conductor intercambiador, está en 8 horas 4 minutos, es decir, ya tengo unas horas extras de 1 hora y 24 minutos. Evidentemente, estamos hablando de dinero, o por extras o por horas que no se trabajan. Si de alguna manera seguimos avanzando y nos vamos al equipo número 3, recordar que era el que se ocupaba de acabar la zona 1 y de hacer las pedanías, pues tenemos el conductor número 1, pues está en 7 horas 56 minutos, con lo cual tiene 1 hora y 16 minutos extra cada día.
Los dos peones tienen 2 horas 32 minutos de extra cada día. El otro conductor 0,5 de extras cada día. Es decir, cuando no son pérdidas de tiempo, son horas extras. Habrá que rediseñar este servicio. Ahora nos vamos a la zona 2. En la zona 2 tenemos el equipo 4, el conductor 1 pues, está en 5,45, 55 minutos de tiempo sobrante. Los dos peones le sobran 2 horas 4 minutos al día. Y el conductor número 2, 59 minutos al día es lo que le sobra. Si nos vamos al equipo número 5, seguimos estando en la zona 2. El conductor 1 le sobran 58 minutos, a los peones le sobran 3 horas 26 minutos, la mitad de su jornada. Y al conductor 2 le sobra 1 hora y 38 minutos. Esta es una situación impensable en un servicio de recogida. Es decir, no se le consiente al jefe de servicio que esto haya perdurado 10 o 8 años en la contrata. Bien, vamos a agrupar los datos y así verlos en su conjunto. En primer lugar, ¿qué hacemos? Vamos a ver el análisis de tiempos. Pues mira, como veíamos el equipo 1, pues teníamos 6 horas 37 minutos para el conductor, 4 horas 30 minutos para el segundo conductor, los peones estaban en 5 horas 14 minutos, es decir, todo lo que antes hemos ido enumerando en las dos tablas anteriores, ahora lo vemos resumido en su conjunto. Claro, estamos viendo por encima de 6 los 7,56 y estamos viendo por debajo de 6 actuaciones de 4 horas 56 minutos. Bien, ahora detenemos un momento todo el tema de cálculos que venimos realizando a marchas forzadas hasta ahora. ¿Y por qué me detengo? Me detengo porque a partir de ahora, sobre todo cuando vayamos a diseñar el nuevo servicio de recogida, o hay una nomenclatura homogénea, o si no hay una nomenclatura homogénea nos estamos encontrando con que no seremos capaces de interpretar lo que haga el uno o lo que haga el otro. Yo al final hice la mía, que es la que os traslado, y de alguna manera espero que os sea útil. No tiene por qué ser la vuestra, pero a mí me sirve para realizar tanto los análisis de las tomas de datos como para calcular los nuevos servicios de recogida. Primer símbolo, que es un V y un palo, un V y una I mayúscula, es la velocidad del vehículo desde el parque de maquinaria hasta el primer punto de recogida. Lo que voy a decir son cosas que ya sabéis, porque os lo he ido diciendo. Lo único que hago ahora es tabularlo y volveroslo a recordar. El T1 es el tiempo invertido por el vehículo en su desplazamiento desde el parque de maquinaria al primer punto de recogida, ¿vale? El primero era la velocidad, este es el tiempo. El siguiente, el VB. Pues el VB tiene que ver con la velocidad de desplazamiento del vehículo recolector cuando la presentación de los residuos se realiza por el procedimiento de bolseo. Esta, dice, como buen criterio, es una velocidad ficticia que engloba también los tiempos de parada para cargar las bolsas de vehículos. Es decir, esta velocidad de recogiendo bolseo no se puede aislar, como sucede en el caso de la recogida contenerizada, por un lado lo que es carga o vaciado de contenedores y por otro lado lo que es desplazamiento entre puntos de recogida. El bolseo es una situación continuada, por lo tanto no es que la velocidad del camión sea esa. En esa velocidad está lo rápido que puede ir entre puntos de recogida, el tiempo que tiene que estar parado cuando se encuentran las bolsas y hay que vaciarlas, y otra vez lo que puede acelerar hasta el siguiente punto de recogida. Su velocidad del camión cuando se desplaza es mayor, pero se ve repercutida porque dentro de ella hay que tener en cuenta, porque así se hace en el tiempo de bolseo, el vaciado, es decir, la recogida de las bolsas y la introducción en el camión de las mismas. Después, el VTI es la velocidad de desplazamiento del vehículo desde el último punto de recogida a la instalación de tratamiento, como ya habíamos visto. La TTI, que es lo mismo, pero para el tiempo. TD, el tiempo empleado en descargar los residuos en la instalación de tratamiento. Acordaros que estábamos en 15 minutos cuando hemos visto la toma de datos. La VTV, la velocidad de desplazamiento del vehículo de recogida de la instalación de tratamiento al primer punto de recogida de la siguiente ruta, de la ruta 2 o de la ruta 3, depende en cuál nos encontremos. Luego tenemos el tiempo empleado para su desplazamiento desde el primer punto de recogida al primer punto de recogida de la segunda ruta desde la instalación de tratamiento. Vale, perfecto, el TTV. El VF, la velocidad de desplazamiento del vehículo desde la instalación de tratamiento al parque de maquinaria una vez finalizada la actividad. TF, el tiempo empleado
en hacer esa actuación. VC, la velocidad de desplazamiento del vehículo recolector entre puntos de recogida en caso de una recogida hermética, es decir, una recogida contenerizada. Se le puso en el calificativo de hermética hace pues, probablemente 30 años, si no son alguno más, sencillamente porque me dieron una tapa que cerraba y acostumbrados a ver las bolsas de basura en el suelo, pues esta pareció que era un calificativo suficientemente rimbombante como para que le hiciera destacar frente al bolseo. Y se sigue llamando de vez en cuando la recogida hermética. El TC es el tiempo invertido por el vehículo recolector únicamente en su desplazamiento entre puntos de recogida. Aquello que acordaros que yo decía que eran velocidades que iban entre 5 y 14 km por hora. Y el TV, el tiempo empleado por un recolector exclusivamente en el vaciado de los contenedores, incluido el acercamiento del vehículo y por su posterior colocación en el lugar de origen. Es decir, cuando decimos que un contenedor de 2 ruedas se tarda 25 segundos en vaciar, se tiene en cuenta no el vaciado, no que eche la basura dentro del camión, sino desde que se recoge del punto de recogida donde está ubicado, se coloca en el elevador de contenedores, se le sube, se le vacía, se le vuelve a bajar y se le vuelve a colocar en el mismo sitio. A ese es el tiempo del que estamos hablando. Bien, vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a reflejar en tablas, equipo a equipo, aquellos aspectos que son más importantes. Comenzamos por lo que llamamos parámetros fundamentales, los que de alguna manera de un vistazo te permiten conocer cómo se está prestando el servicio por parte de este equipo. Así, el primero que tenemos, que corresponde al equipo 1 y por lo tanto a la zona del casco histórico, la VI, recordar, era la velocidad de desplazamiento desde el parque de maquinaria al primer punto de recogida, 60 km por hora, razonable. Luego la VB1 es la velocidad de bolseo de la ruta 1, 4 km por hora, razonable. La VTIT de 70 km por hora era la velocidad con la que nos desplazábamos a la instalación de tratamiento y el tiempo que empleábamos en hacer eso era de 61 minutos. Dentro de la planta estaba el tiempo TD1, que era el tiempo que permanecíamos en el interior de la planta en cada viaje que íbamos, que en este caso era de 15 minutos. Y lo siguiente es la vuelta desde la planta de tratamiento al inicio del punto de recogida de la segunda ruta, 68 km por hora, 66 minutos. La columna de al lado vuelve a ser la misma, nace en este caso, como ya le han llevado el camión al primer punto de recogida de la segunda ruta, empieza no por salir del parque de maquinaria, sino por el B2, es decir, la segunda ruta, y su velocidad es de 4 km por hora, la velocidad a la planta de tratamiento también es de 60 km por hora, el tiempo de 70 km por hora, como sale de otro lugar el tiempo ha variado, ahora son 60 en vez de 61 minutos, por algún motivo en planta tiene que permanecer más tiempo, permanece 20 minutos en vez de los 15 y por último la velocidad de retorno a la instalación es de 70 km por hora y tarda 66 minutos. Bien, pues esta radiografía rápida me permite conocer de un vistazo lo más fundamental de los tiempos que de alguna manera y velocidades que de alguna manera se han obtenido en la toma de datos. Porque imaginaros que la VI fuera a 120 km por hora, digo, bueno, por el amor de Dios, pues bueno, pues porque alguien hubiera puesto mal los metros o cualquier cosa por el estilo. Entonces, de un vistazo puedes comprobar que los datos te parecen razonables. 15-20 minutos en planta de tratamiento es algo razonable, 68-70 km por hora de desplazamiento por carretera es algo razonable, no nos rompe esquemas. Bien, pasemos ahora a los aspectos fundamentales. Número de horas que no se han utilizado al año. ¿Cuántos días trabajo al año? Para poder decir el número de horas que no se han utilizado al año. Pues al año trabajo 298 días. ¿Por qué? Porque de 365 días que tiene el año, 52 domingos yo no presto servicio. Ser más exactos, 52 noches del sábado al domingo no presto servicio. Y 15 festivos tampoco lo voy a prestar. Si 365 le quitamos 52 y le quitamos 15, se nos quedan 998 jornadas o días de prestación de servicio. Bien, pues como resulta que el conductor cada día perdía 2 horas 20 minutos en las que no hacía nada, pues 656 horas al año. Y el peón eran 2,87, pues 855 horas al año. Estamos hablando de cifras muy serias. Cuando luego veamos costes en los temas correspondientes, os daréis cuenta que cualquier cosa que afecte a personal son cifras que afectan mucho el valor de la contrata. Podría repetir lo mismo de explicaros el VI, el VC1, el TV1. Una vez que tenéis la nomenclatura podéis identificar perfectamente a qué nos estamos refiriendo en cada uno de ellos.
Aspectos fundamentales, pues que en este caso cada día hay que pagarle al conductor 1,4 horas extras. Luego al año 417 horas extras hay que pagar a este señor porque no está bien organizado el servicio. Ahora estamos en el equipo número 3. Vuelvo a decir lo mismo de los parámetros fundamentales, y en este caso resulta que tengo que pagar 387 horas al año de conductor y 774 horas al año de peón. Me voy al equipo 4, ya estoy en la zona 2, aquí resulta que el conductor no hace nada durante 566 horas y el peón durante 617 horas al año. En la otra ruta de esta zona, pues nos encontramos en que resulta que el conductor son 775 horas al año las que deja de prestar su labor, y los peones ni más ni menos que 1013 horas al año. O sea, estamos hablando de cantidades desorbitadas que, insisto, ninguna contrata permitiría que el jefe del servicio se mantuviera así durante los 8 años de vida del contrato. Bien, hemos hecho el resumen en las tablas de cada uno de los itinerarios, y siendo importantes todos los parámetros que hemos visto, me suelo quedar siempre analizando uno en concreto, que es la velocidad de desplazamiento entre puntos de recogida. Porque los demás, si no son correctos, como dice mi gente, cantan. En cambio, ese otro dato hay que tener mucho cuidado en cuál es la solución que le damos, si sale extremadamente bajo o extremadamente alto. El que digo, el de desplazamiento entre puntos de recogida. Si analizamos lo que ha pasado en los 5 equipos, estamos perfectamente en orden. La toma de datos, puedo asegurar que es casi que es buena, porque estoy viendo 4 km por hora en el equipo número 1 y 13 km por hora para el resto de los equipos que hacen recogida contenerizada. Me parece razonable. Todos los valores que he visto hasta ahora se ven reforzados por estos poquitos valores que me confirman que la toma de datos es buena. Dices, hombre, y si te sale 25, pues si me sale 25 lo tengo que volver a estudiar. Habitualmente, si me sale 25 km por hora, es porque de alguna manera se han olvidado de colocar algún contenedor. Y por eso sale más deprisa, porque le restan menos tiempo la descarga de los contenedores. Pero hay que estudiarlo. Es decir, este es el text final con el que de alguna manera decides, voy a estudiar el equipo 3 en concreto porque no me convence el resultado, y voy a estudiar el equipo 5 porque tampoco. Pues tengo que estudiarlos en concreto. Y luego, bueno, no olvidaros de lo que os decía al principio. En el plano se refleja todo lo que estábamos comentando hasta ahora, y además, sobre todo, es importante ese reflejo para que las zonas de calvas sean identificadas. Y a ver, habrá zonas de calvas, y habrá camiones que despisten a conductores, y habrá camiones que salgan a hacer rutas locas. ¿Esto qué consiste? En que el encargado, que sabe que les vamos a seguir, le dice a un camionero, oye, cualquier cosa anárquica por la ciudad, y que le va siguiendo tiene una ruta absolutamente loca que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, la misión de la contrata existente es que las nuevas contratas no tengan información, es lo lógico, y para eso también despistan. O te dejan atrás con el camión, o de alguna forma te hacen algún tipo de rutas locas, de las que todos hemos vivido, alguna que otra. Bien, la información que obtengamos es con la que podremos trabajar, buena o mala, es la que tendremos para poder trabajar. Podemos identificar dónde hay fallos, intentar encontrar las soluciones, y luego si en algo no hay solución, pues tendremos que diseñar nosotros con parámetros normales de otras ciudades. Bien, conclusiones del análisis de la toma de datos. Es decir, vale, hemos hablado un montón de la toma de datos, hemos visto un montón de tablas de la toma de datos que resumían los factores más importantes, y ahora llega el momento de hacer un análisis rápido. En el casco urbano central, ¿qué habíamos comentado? Que los 4 km por hora era una velocidad lenta para el bolseo incluso. Habría que ver cómo es el casco histórico, cómo son sus calles. Bueno, si es la judería de Toledo, pues seguramente es hasta rápida, pero bueno, habría que ver por qué sale tan bajo esos 4 km por hora, cuáles son las características de los viales.
Lo que es obvio para todos, y empiezo contándolo en el casco urbano central, pero obvio para todos, es la elevada distancia a la planta de tratamiento. Es decir, yo no puedo ir a verter un camión a 75 kilómetros de distancia. O sea, pongan ustedes una planta de transferencia, porque si no, esto va a ser una ruina económica siempre. Y es probable que además no consigamos arreglar nunca el problema de las horas extras y de las horas que no se trabajan. Porque este es el caso del libro de planta de transferencia. Con lo cual estoy seguro que si le proponemos así, en el bloque que le dediquemos al nuevo servicio, vamos a mejorar esa situación de locura de horas extraordinarias y de horas perdidas. Vale. Solo se utilizan el 81% de los recursos humanos disponibles en el caso del casco urbano central. Bueno, es así. En la zona 1 y en las pedanías 1 y 2, como hay un intercambiador que lleva el camión a planta, hay un cierto coste de adquisición de un camión más y luego hay una serie de horas extras, básicamente del conductor que lleva el camión a la planta, que ya las hemos visto anteriormente. En el caso de la zona 2, la duplicidad de los contenedores en cada punto de recogida, que ya hemos hablado de que lo vamos a pasar a carga lateral y que solo se utiliza pues eso, un 83% de los recursos humanos disponibles. Pero yo creo que todo lo que hemos explicado del servicio, de la toma de datos es importante, no solo las conclusiones. Hemos ido contando cosas importantes a medida que íbamos avanzando en el desarrollo de las mismas. Hasta aquí hemos visto la situación actual de cómo se encuentra en la ciudad planteado el servicio de recogida. Hemos conseguido eso gracias a la toma de datos que hemos realizado, y ahora llega el momento de, con todo lo analizado, con todo lo comentado, con todos los valores disponibles, calcular, diseñar nuestro nuevo servicio de recogida, el que nosotros proponemos para esta ciudad con todas las modificaciones, insisto, que ya hemos dicho hasta ahora.